Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Seguimos con este ejercicio que hemos iniciado de reflexión en los atributos de Dios. Hoy entramos en otro bloque que se refiere al control de Dios. Los atributos los podemos llamar los atributos del control. Y ahora vamos a ver en qué consiste ese control. Son unos 12 atributos, de los cuales hay 8 que van en pareja, que son inseparables, como por ejemplo al-Rafi' y al-Khafid. Siempre van juntos. Uno indica Dios es el que eleva y otro dice Dios es el que baja. Es decir, el que hace descender o ascender a alguien en valor, en reputación, en recompensa, en lo que sea. Ibn al-Qayyim dice en un poema, en uno de los versos de un poema escrito sobre los atributos de Dios, dice: Él concede y retira, eleva y baja, y todo con justicia y compasión. Y el Corán dice, Dios, por ejemplo, algunos ejemplos de esta ascensión, ¿no? Dice, Dios eleva a quienes creen y tienen el conocimiento, varios grados por encima de los demás. El que además de creer se esfuerza en aprender, en tener conocimiento, buscar la ciencia, tiene esta recompensa de Allah. Y el profeta Muhammad dice, Dios eleva con este libro, se refiere al Corán, a algunos y baja a otros. ¿Qué significa eso? Que los valores que se citan en el Corán, los mandamientos que se citan en el Corán, distinguen entre las personas, convierten a algunas personas en personas elevadas en valor, personas de mucho valor, los que cumplen ciertas características como las que se citan en el Corán, por ejemplo, el conocimiento, la fe, la justicia, la generosidad. El Corán establece que este tipo de personas tienen un rango superior. Y establece que personas que cometen la injusticia, la corrupción, el engaño, pierden valor. Entonces, el orden que establece el Corán es diferente al que se establece en muchas sociedades entre las personas. Generalmente las personas consideran a una persona de rango superior si tiene dinero, si tiene belleza, si tiene fama, si tiene autoridad, y no suelen ser criterios éticos. Por ejemplo, el profeta Muhammad nos dice también que la palabra puede hacer descender a una persona. Sacar una palabra, pronunciar una palabra falsa, pronunciar una mentira, baja mucho tu valor ante Dios. Y una buena palabra, predicar bien, dar un consejo, eleva tu valor. Nos dice, por ejemplo, que el profeta Muhammad dice que la humildad eleva el valor de una persona. Dice, no haya una persona humilde que Dios no haya elevado por encima de los demás. El que sigue el camino de la humildad, Dios eleva su valor, ¿vale? El siguiente atributo, que también son 2, al-mu'izz, al-mudhil, es decir, el que puede honrar o humillar a alguien. Lo mismo, estos atributos no se puede decir, por ejemplo, que Dios es el que humilla. No sería correcto. No sería correcto usar un atributo negativo en este sentido solo, ¿no? Siempre usamos los dos. Es el que puede honrar o humillar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el Corán dice que Dios honra a quien quiere y humilla a quien quiere. En sus manos está el bien inmenso y tiene poder sobre toda la creación. Por ejemplo, pues el soberbio será humillado y el pobre, el necesitado, que mucha gente desprecia, que mucha gente infravalora, si es una persona honesta, será honrada por Dios. Es decir, son 2 atributos que también corresponden o que están vinculados siempre a otros valores, y esto es importante
tenerlo en cuenta. Nunca usar un atributo de Dios separado, completamente separado del resto. Es decir, si pensamos en que Dios es el que oprime, es el que humilla y es el que honra, tenemos que pensar también que Dios es el justo, que Dios es el compasivo, ¿vale? Si cogemos un atributo y lo usamos de una forma totalmente aislada, podemos equivocarnos en entender su concepto. También tenemos otro ejemplo, al-muqaddim, al-mu'akhir, el que puede adelantar o retrasar. Es decir, el que puede hacer que en poco tiempo de tu vida consigas muchas cosas, que te ponga lo que decimos la baraka, la bendición en tu tiempo. El que permite o puede hacer que tú tengas un papel importante en tu comunidad, en la sociedad, o no, ¿vale? Es Dios. Y también dice al-basit, al-qabid, el que extiende y el que estrecha, el que da y el que quita, siempre para beneficiar a sus siervos, ¿vale? Al-basit, al-qabid, a veces Allah nos extiende sus dones y a veces estrecha, retira o retiene o nos quita algo, ¿vale? Siempre, como hemos dicho en otras ocasiones, para hacernos reflexionar o para educarnos o para hacernos ver algún fallo, lo que sea. Y ahora otro atributo independiente es an-nur. An-nur significa la luz. Dios es la luz de los cielos y la tierra, dice el Corán. Y una vida sin Dios es una vida oscura. Dios con su luz nos permite ver con claridad lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Tener a Dios en tu vida es tener una linterna con la que puedas ver en plena oscuridad y por lo tanto puedas caminar por esta vida. El siguiente atributo, al-jami', es el que reúne, dice el Corán, Señor nuestro, tú reunirás a la gente en un día en el que no hay duda, ciertamente Dios no incumple sus promesas. Reúne a los bienhechores en el paraíso, a los malhechores en el infierno. En esta vida también Dios es capaz de reunir o separar a quien quiera por cualquier motivo, ¿vale? Al-hadi, el que guía. Dice el Corán, Dios guía a los que creen al camino recto. En cada oración, cuando leemos Surat al-Fatiha, le pedimos a Allah esto, pedimos, guíanos por el camino recto. Porque si no contamos con la guía de Dios, estamos desorientados, estamos perdidos. Entonces, Dios es el hadi, el guía, el que orienta a quien se deja en sus manos a buen destino. Y por último, as-sabur se traduce como el paciente, pero es una paciencia diferente a la nuestra, ¿no? Dice el profeta Muhammad, no hay nadie más paciente que Dios. Le desobedecen y asocian a él los ídolos y aún así les da su provisión y les da bienestar. El paciente es el que da tiempo a los demás y les deja actuar libremente, en este caso aplicado a Dios. El que da tiempo a sus siervos, incluso si pecan, y les deja que actúen libremente, ¿no? A ver si reflexionan. Eso es lo que significa, tiene paciencia con ellos. Estos atributos tienen un efecto corrector o rectificador en nuestra vida. Dios interviene en nuestra vida de muchas maneras. A veces da y otras quita. A veces adelanta y otras retrasa. A veces eleva y otras baja. Todo ello con el fin de hacernos evitar daños y permitirnos adquirir conocimientos, habilidades, capacidades, y con el fin de guiarnos hacia Él, guiarnos hacia Él de una manera u otra. Hay personas que solo se guían cuando les pone pruebas difíciles. Hay gente que no acude a Dios por medio de los dones, cuando les da lo que quieren.
Y sin embargo, cuando les quita algo, cuando les impone alguna prueba, recurren a Dios. Entonces, bueno, las personas somos de diferentes caracteres. Hay quien recapacita y cambia en el momento del bienestar, y hay quien reacciona mejor en una desgracia. Al final, decimos lo que un proverbio se dice en muchos países árabes. Es un proverbio o un dicho en una lengua vulgar, sencilla. Dice: todo lo que venga de Dios, bienvenido sea. Todo lo que venga de Dios es bueno y es útil para nosotros. Y ahora toca buscar algunos efectos positivos de los atributos que acabamos de mencionar. Empezamos por Ar-Rafi' Al-Khafid, el que eleva y el que baja. Estos dos atributos nos enseñan a buscar la elevación junto a Dios. Si estamos junto a Él, cerca de Él, nuestro valor asciende, subimos de nivel. Si nos alejamos de Él, descendemos, ¿no? A nivel personal, esto nos enseña a no conformarnos nunca con un nivel espiritual, científico, intelectual, cultural determinado. Siempre ser exigentes y aspirar a ascender y a mejorar. Y a nivel social, pues nos enseña no solo a progresar nosotros, sino ayudar a todo nuestro entorno a progresar, tender la mano a la gente que tenemos a nuestro alrededor para ascender también. Y la mejor forma de ayudar a la gente en este sentido, no solo en lo social y lo económico, también en lo espiritual, enseñar a la gente, ayudar a la gente que quiera y que tengamos a nuestro alrededor también a acercarse a Dios y experimentar esta ascensión. Pasamos a Al-Mu'izz Al-Mudil, el que honra y el que humilla. Hoy mucha gente busca la gloria, la fama en los medios de comunicación, muchas veces incluso los rumores, en la falsedad, en la mentira, en actuaciones inmorales, deshonestas. Sin embargo, la verdadera gloria de una persona, la verdadera fama de una persona se tiene junto a Dios, arriba. Cuando tienes buena fama arriba, cuando Dios habla de ti bien, esa es la gloria, la verdadera gloria. Y hay unas indicaciones que tenemos en las enseñanzas del Islam para conseguir eso. Si tú recuerdas a Dios aquí, Dios habla de ti. Si tú predicas un bien, consigues esa fama. Si tú ayudas a los demás de forma desinteresada, también, ¿vale? A nivel personal nos enseña a tener un valor añadido, un valor añadido en lo positivo, destacar en algo positivo, no en la vanidad, que es lo que hace mucha gente hoy en las redes sociales, ¿no? Buscar la fama haciendo cualquier cosa. No, tener un valor añadido, destacar con algo positivo, con algo útil, en lo espiritual y en otros aspectos. En lo espiritual, tratar de ser un siervo de Dios especial, destacar con algo, ¿vale? Y luego en lo social, pues no despreciar a nadie, respetar la dignidad de las personas, respetar que todas las personas tienen una dignidad, tienen un honor y eso es algo sagrado que hay que respetar. Luego al-Muqaddim al-Mu'akhir, el que adelanta y el que retrasa. Esto también nos enseña que el que puede ayudarte a avanzar en cualquier proyecto que te plantees es Dios. Y si no estás junto a Dios, aunque progreses en muchos aspectos de tu vida, en realidad no estás progresando. Un progreso material que no esté acompañado con un progreso espiritual no es un progreso.
A nivel personal nos enseña a aprovechar el tiempo y avanzar. El tiempo es limitado, nuestra vida es corta, y intentemos en este tiempo corto conseguir todo lo que podamos de logros, de éxitos, pero no solo éxitos individuales y que repercuten en el beneficio del entorno. Y esto nos enseña a nivel comunitario también algo que llamamos la rivalidad en el bien. La rivalidad en el bien es competir entre amigos, entre familiares, quién es el mejor en determinados campos buenos como la generosidad, como la solidaridad, o en el conocimiento, en la espiritualidad, en la memorización del Corán, lo que sea. Y el siguiente, an-nur, la luz, el que da luz, el que ilumina la vida de los siervos, ¿no? A nivel de nuestra relación con Dios, esto nos enseña o nos invita a aspirar a un nivel espiritual en el que se consigue ver con la luz de Dios, ver todo desde un plano totalmente divino. A eso se refiere un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam en el que Dios dice: cuando yo amo a una persona, yo seré sus ojos con los que ve. ¿Qué significa eso? Que esa persona solo verá todo en su verdadera imagen, verá la falsedad, verá la verdad, verá las señales de Dios por todas partes, los mensajes de Dios, ¿vale? A nivel personal, nos enseña a iluminar nuestra vida con la verdad, no con la falsedad, asegurarnos de tener una linterna verdadera y no una linterna falsa, porque de esto depende todas las decisiones que tomemos. Si el análisis inicial que hacemos de las cosas, de lo verdadero y lo falso, lo correcto, lo incorrecto, falla, pues van a fallar nuestras actitudes. Y para nosotros el Corán es la linterna. El Corán es el que nos enseña qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cuáles son las características de los buenos, de los malos, de los justos, de los injustos. Tener un trato cercano con el Corán nos permite ver el mundo con una linterna verdadera. Y en la parte social, pues ser un foco de luz para los demás. Hay mucha gente a nuestro alrededor, desorientada, que necesita que alguien le guíe, que necesita que alguien le aclare, que le saque de su confusión. Y eso es lo que significa ser un foco de luz para los demás. Ser nur, luz, pero en una escala humana. Y pasamos al siguiente, al jami'. El jami', el que reúne, el que une, ¿no? Nos enseña a buscar la unión y la cohesión junto a Dios. Dicen que una persona consigue cohesionarse entre sus diferentes partes cuando se somete a Dios. Eres uno cuando te sometes al único. Eres uno cuando te sometes al único. Sin embargo, cuando estás lejos de Dios, vives una vida un poco dispersa. En lo intelectual eres una cosa, en lo emocional eres otra cosa, en lo social eres otra cosa, la actitud alejada del comportamiento, de las ideas alejadas de las emociones, pero cuando sometes todo eso a Dios, cuando te entregas a Dios, vives una unión, vives como una sola unidad. A nivel personal nos enseña a tener coherencia con nuestros principios y nuestros valores, que no haya mucha distancia entre lo que hacemos y lo que creemos, ¿vale? Y el jami', el que une, nos enseña también que las personas queridas no se pierden para siempre, que Allah volverá a juntarnos con nuestros seres queridos. Allah es el jami', el que volverá a reunir a la gente. As-sabur, pues el paciente, nos hace pensar en lo paciente que
que ha sido y es Dios con nosotros. Las veces que nos hemos equivocado, que le hemos fallado y aún así nos ha dado tiempo y nos ha tratado con su amor, con su compasión y no nos ha castigado. Pensar en todo esto, hacer un recorrido por nuestra vida y pensar la paciencia que ha tenido Dios con nosotros, no hace más que aumentar nuestro vínculo con Él, nuestro amor hacia Él, y también nos enseña a buscar la paciencia junto a Dios. Cuando estás cerca de Dios, aprendes a aguantar muchas cosas a tu alrededor, aprendes a aguantar el daño, el perjuicio que te puedan hacer las personas, porque simplemente esas cosas, todo lo que venga de la gente, te afecta menos que antes. Este atributo nos enseña a nivel personal a ser pacientes, porque Dios está con los pacientes, porque los pacientes, dice el Corán, tienen una recompensa ilimitada. Ser pacientes la paciencia es una virtud necesaria en todo, para adorar a Dios, para alejarse de las tentaciones, para educar a tus hijos, para tener una buena vida social, económica, un buen nivel espiritual. Para todo es necesario cultivar la paciencia. Y a nivel social nos enseña a tener paciencia con los demás, de la misma forma que Dios la tiene con nosotros. Tener paciencia, aguantar lo que venga de la gente. Y eso es lo que viene también a inculcarnos Ramadán. Cuando alguien te insulta, dice el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando alguien te insulta, di estoy en ayuno. Te enseña a no reaccionar de forma inmediata ante cualquier provocación y a ser paciente y a veces perdonar, otras veces simplemente dejar pasar las cosas, porque además el que está centrado en Dios, lo que ocurre a su alrededor le afecta poco. Entonces tenemos que ser pacientes con los demás. Esto es lo que nos enseña este atributo. Y junto con los otros atributos que hemos visto, que hemos llamado los atributos del control, vemos cómo Dios, además de ser nuestro creador, de ser nuestro sustentador, de ser compasivo con nosotros, de ser amante, el que nos ama, está presente, muy presente en nuestras vidas, en nuestro día a día, guiándonos, orientándonos, teniendo mucha paciencia con nosotros. Solo tenemos que fijarnos bien para observar cómo interviene y cómo actúa Dios en nuestras vidas. Los atributos de este bloque nos llenan de paz, de seguridad, de tranquilidad, de optimismo. Si confiamos en Él y nos dejamos en sus manos, todo lo que haga Dios con nosotros será para nuestro beneficio. El éxito, la gloria, el triunfo, la ascensión, solo están junto a Dios. Lejos de Él, todo es oscuridad, perdición, fracaso, descenso. Estos atributos nos enseñan también a adquirir paciencia con nosotros y con los demás y no dejar nunca de aspirar a crecer y progresar, al mismo tiempo que fomentamos el desarrollo de la gente a nuestro alrededor y de nuestro entorno en general. Terminamos con una súplica: oh Allah, tú que eres el único que da y quita, eres el único que eleva y baja, eres el único que puede beneficiar y perjudicar, que puede extender y estrechar. Nuestra vida y nuestro destino están en tus manos. Guíanos por tu camino y no dejes que nos desviemos. Oh Allah, ilumina nuestros corazones para que podamos distinguir entre el mal y el bien, entre la verdad y la falsedad, y haznos como guías
como referentes de los buenos valores y las virtudes para tus criaturas. Amén. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.